Más de uno. Onda Cero Cáceres. Vicente Pozas. Y retomamos el año, retomamos la buena costumbre de hablar extremeño. Ha venido Daniel Gordo de OSCEC. Feliz año, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues de verdad, 2022 y aquí seguimos muy bien. Feliz año igualmente. 2022. Vamos a hablar de cómo se presenta el año para el extremeño. ¿Hay muchos proyectos o qué? Pues sí, precisamente estuvimos ahí reunidos con profesores de universidad, no del área propiamente de lengua, sino también vemos lo que venimos hablando muchas veces, ¿no? De abrir el espectro, que también estamos hablando ahora fuera de antena del espectro electromagnético, de esto, ¿no? Es decir, de sacarlo propiamente lo que es la lengua, sino que hay facultades que también lo van a querer incluir en sus actividades en su día a día. De aquí en la Universidad de Extremadura, ya iremos dando más pistas, sí, más enteraciones que decimos de esto, de folletos, documentos que estoy haciendo en colaboración con universidades, por ejemplo, de País Vasco, y ha surgido decir, oye, pues si vosotros lo hacéis en vasco y en castellano, ¿por qué no lo metemos? Y entonces, a raíz de ahí, nos está comentando también que lo bueno de los contactos, ¿no? Y por ejemplo, en la Universidad de León hay también una cátedra de estudios leoneses. Entonces nos está comentando, dice, estaría bien interesante hacer una cátedra de estudios extremeños en lo que se pueda empezar a introducir. Claro. Entonces realmente, o sea, las posibilidades que nos marca el año, vemos que se sigue abriendo, ¿no? Se sigue abriendo cada vez más el abanico de posibilidades, los horizontes de colaboraciones en todo tipo, de empresas, de ayuntamientos, como decíamos, cerramos el año en Torrejoncillo también. Estupendamente la acogida de la gente, ¿no? Preguntando al público bueno, entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa si empezáis a ver las calles rotuladas en extremeño, en torrejoncillano, como pasa en los sitios de la Fala? ¿Qué os va a parecer? Estamos encantados, estamos deseandito, ¿no? Y entonces, bueno, estamos consiguiendo quitar esos miedos. Se va viendo que el profesor ¿no? Decía de la universidad, dice, es que, claro, hay gente que le da como miedo. Dice, yo por ejemplo, que soy... dice, me da como... Ahora ya soy profesor titular y ahora ya me da igual. Ahora voy a hacer lo que siempre quería hacer. Pero fíjate lo que dice, ¿no? Eso es importante. Claro, vosotros estáis ahora en la primera parte. Es como cuando uno dice, ¿cómo se escribe una obra de teatro? Como una exposición, nudo y desenlace. Uh-huh. Ahora estamos en la exposición, que es la concienciación. Uh-huh. Claro, la segunda es la reivindicación, que es un poco la introducción, la reivindicación y la introducción sobre todo en el mundo académico, que claro, lo que hemos hablado aquí tantas veces, ¿no? Porque él decía, claro, dice, a mí me ha apetecido hacerlo, pero siempre he tenido como ese run, y al final lo que hablamos siempre, la normalización, ¿no? Ese es el desenlace, la normalización. Claro. Si la gente me decía, dice, por ejemplo, se puede potenciar que los TFG, que los trabajos fin de grado que tengamos en la universidad, sí, se utilicen, ¿no? Sí. Y claro, al principio le va a chocar. Le contaba yo, pues esto pasa, por ejemplo, cuando estamos a una charla por ahí en algún pueblo. Y claro, los primeros 2 minutos que te ven hablando en extremeño, pues lo primero es como de risa, como, qué gracioso, mira cómo habla. Sí. Pero cuando ven que sigues y lo hablas con una naturalidad, como si te estás comunicando con ellos, dice, pues es cuando la risa, ¿no? Es decir, ya deja de ser risa y deja de ser como una realidad. Y dice, efectivamente, dice, de eso se trata, de esa naturalidad o esa normalidad, que es la que tenía esta lengua hace no tanto, ¿no? Sí, es volver hacia atrás, es recuperar lo que perdimos, efectivamente, pero con criterio y con estudio. No sé si se mete en el ámbito universitario. Eso es. Esto es lo que hace tu amigo Tanasio. ¿No? Igorio y Tanasio, ¿no? ¿Cómo era? Igorio y Tanasio. Sí. Sí. Claro, efectivamente, es decir, porque esta es una de las grandes... lo de mirar así, estamos mirando hacia el 2022, hacia el futuro, pero también es interesante ver que hacia el pasado, porque una de los ¿cómo se dice? De las ideas que siempre nos reprochan, ¿no? Dicen, pero es que si realmente el extremeño se hubiera usado, la gente lo hubiera utilizado, habría pruebas, habría documentos escritos de que la gente No, tampoco hay muchas pruebas. Por ejemplo, de la mayoría de las canciones del cancionero. La ha recuperado algún estudioso, ¿no? Como hizo Laura Scala y fomentó mucho Manantial Folk, pero no había nada, era tradición oral. Es que no, la gente no sabía escribir, entonces no podía escribir lo que no sabía hacer. Claro, pero sin embargo, ahí hay el compañero Aníbal, que ahora lo vamos a escuchar,
¿verdad? Tío es un portento investigador y está ahí buceando, ¿no? Sí. Mirando hacia atrás, pero no mira, efectivamente, como decía, dice, con criterio, ¿no? Es decir, no con nostalgia, no para quedarnos no para decir el costumbrismo, o estas poesías costumbristas de la siega, del trillo, cara al cielo y los labradores, sino está viendo cómo realmente hay prensa escrita de los años 10, 20, 30 del siglo XX en el que realmente se utilizaba y se empleaba, pero en tanto boletines, por ejemplo, del Partido Socialista, de Casa del Pueblo, de cartas de los alcaldes escribiendo correspondencia, incluso en pequeñas obras de teatro en la que no solo los campesinos, sino que incluso el amo, también siendo un amo extremeño, a su vez, también lo usaba. Entonces vamos a ir metiendo cada semana como pruebas de esto, ¿no? Es decir, rellenando ese hueco que como no, esto no existía, es decir, es imposible porque si no habría más pruebas. Digo, bueno, vamos a intentar rellenarlo. ¿Quién es este investigador? Aníbal Martín, que es ahí en Twitter, en redes sociales, está el tío ahí como estrella, ahí con una pila de seguidores, con sus 30.000 seguidores. ¿Lo buscamos como Aníbal Martín? Sí, y claro, y este es de padre jordano. Claro, y que creo que lo comenté alguna vez, hemos comentado una vez en la escuela, ¿no? Que era de que dice, mi padre tiene 50, no llega a 60 años, y mi padre le han puesto rodillas con garbanzos por hablar en jordano en clase, ¿no? Y cosas de estas. Y la madre de Torreorgaz. A ver si, espérate, perdón, Torremocha, Dios mío. Una de las torres. Torremocha, que no se me vayan a enfadar. Bueno. Y claro, entonces pues ese dice, yo pensaba que esto solo se hablaba... Es como un proceso, ¿no? Es decir, yo pensaba que esto, si se hablaba solo, era en las Urdes, ahí en el pueblo de mi padre, pero ahora que me he hecho ahí, me he metido en Ostec y veo que era una cosa que estaba presente en muchos más sitios. Este es el problema, que tantos años de aislamiento y de... Claro. Vosotros servís para labrar la tierra y para cuidar vacas, ¿no? Nos ha quitado un poco esa autoestima que teníamos. Vamos a escuchar a Aníbal, que nos ha dejado una presentación bien bonita. Mira. Muy buena. Un gusto el poder parlar una mijina con vosotros, Dani Vicente y Onda Cero, atento el extremeño. Enhorabuena por sostribar el patrimonio lingüístico de esta tierra, que es muy grande, pero se conoce bastaco. Como dices, va ahí un tiempo, me echaba a gaitear el texto de un extremeño en una prensa histórica. En un principio dije, bueno, ha de haber país alguno más que no sean de los típicos de Chamizo, Gabriel y Galán, pero lo impresionante es que me he encontrado con decenas de textos de otros escribioli, unos 20 o 30 autores llevo. Poeminas, cuentos, opinión, etcétera, y además lo mismo se publicaban en periódicos monárquicos que republicanos, desde el Partido Comunista a Falange, y vienen de una punta a otra de Extremadura, de Torrejoncillo a Granja de Torrehermosa, Benquerencia, Coria, etcétera. Una fuente de estudio muy interesante que me cumple enseñarlo. Y vel aquí, el primer texto que vos quiero leer, publicado en el 1907 en el diario El Norte de Extremadura. Era una sección extremeño escrita por parte de un tal Tanasio y lamenta carta a Ligorio. En esta nos parla de Cáceres y de cómo echarle el rato. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Pues aquí tenemos el texto de Tanasio. Ahora lo vamos a poner, el texto de ese poema de Tanasio. Ahora lo que hay que encontrar es que toda esta recopilación llegue a editarse y a publicarse, ¿no? Y que pueda llegar a todo el mundo, que es lo... Sí, claro, él empezó como... Bueno, a todo esto, ahora comentamos si la gente se lo está escuchando en casa, si habéis entendido bien aquí al collazo Aníbal. Que me ha sorprendido mucho cuando esta mañana lo estaba grabando, que habla muy deprisa, que sí. Habla como hablamos, como hablamos normal, iba a decir, ¿no? No quiero... Tal cual, eso precisamente le pusimos un vídeo de una charla que hicimos en las Urdes y digo, vos tengo para aquí un vídeo del paisano vuestro, del Aníbal, que es de aquí de la Huetri. Y dice, chachos, dice, lo entendemos, pero es que palra ligero de más, que casi que no se le entiende, ¿no? Y es verdad, sí, palra muy ligero. Ya se lo diré, chachos, tienes que grabar una mijina más. Bueno, no pasa. Más despacino. Tanasio escribió este poema que vamos a escuchar de 1907. Venga. Cartas a Ligorio. Lo que sucede es que semos borregos mal comparados, callaban unos tras otros polando y los lleva al manso. Tú suponís que no habiendo nada más que el cinematógrafo, estamos aquí aburridos. Y algo pegas en el clavo, mas como sigas leyendo, verás que bien lo pasamos. En Cánovas los domingos nos machaca los tímpanos la banda municipal mientras que nos paseamos por la izquierda al señorío, con su empaqui y con su guapo. Y por la parte derecha, la gente del otro estado, con mantones de Manila llenos de flores y pájaros. Si tienes una perra gorda, te puedes pasar un buen rato sentándote en una silla con asiento de enrejado. Y hasta aprovechar el tiempo, lo mismo que yo los hago,
que a falta de buenos libros, de esa manera me valgo, para estudiar tipos, costumbres y lo que se pone al paso. Para mí que paseo es una librería andando y con los libros abiertos, que no hay nada más que ojearlo. Por las noches en la plaza, plaza arriba, plaza abajo, puedes destrozar mediasuelas al pisar en los chinatos, pero te quedan dos recursos, marcharte si estás cansado o sentarte en un kiosco de bebida, porque hay 4. Se pueden contar las personas que van al paseo alto, ovejas, como quien dice, que se salen del rebaño. Y eso que en dicho paseo se disfruta de lo largo. ¿Quieres verdura? Tienes árboles. ¿Quieres pasear? Tienes campo. ¿Que te cansas de dar vuelta? Pues te asientas en el pasto. Lo que falta son luces, pero ya lo han arreglado. Dentro de unas pocas de noches comienzan a alumbrarlo y la gente, deseosa de respirar aire sano o quitarse la polilla, va al paseo mencionado. Si te canso me lo dices, si no, seguiré. Qué bueno, ¿eh? Cuenta una historia que hemos oído siempre, pero lo hemos oído en extremeño, que es la acera de los pijos, y Pijolandia, como decían, y la acera de la gente más humilde en Cánovas. Aquí, efectivamente. En la plaza, y el paseo alto. Una historia aquí de toda la vida. De Cáceres, Cánovas, de lo que vemos aquí de la ventana de la emisora. Catovismo puro, pero en extremeño. Pero para que veamos que el catovismo, claro, efectivamente, zaleando mitos, ¿no? Sí. Oye, mira, había quien lo contaba en la lengua que escuchaba en la gente, ¿no? En la calle. Un texto de 1907, he dicho, además, ¿eh? Que lo ha contado, de Atanasio. Debe ser alguien que... Atanasio, imagino. Claro, Atanasio. Claro, eso es. Atanasio. Qué bueno. Mira ahí. Y pues, claro, lo que dices, claro, es decir, la idea empezó como voy a ver qué encuentro por ahí, pero efectivamente, es decir, debería convertirse en un libro, porque la retahíla de documentos que estás encontrando es y hacerlo público, que te sorprenda mucha gente diciendo, pues yo tengo un texto de un libro que tenía mi abuelo, tenía mi bisabuelo que escribió, o mi abuelo, mi bisabuelo, mi bisabuela escribía poemas y los tengo guardados y nunca he sacado porque no sé qué hacer con ellos. Seguramente descubramos un patrimonio, como cuando empezaron a hacer, yo recuerdo a algún buen amigo cuando se montó el museo, se estaba montando el Museo Etnográfico Olivenza, y se dijo, oye, si tenéis algo viejo. Bueno, cuando yo fui a aquel almacén antes de montarlo, y a mí me lo enseñó, no me sale el nombre ahora, pero me acordaré. Cuando se montó aquel museo, yo vi el almacén de lo que habían recogido, se me cayeron los palos del sombrajo. Eran cientos, miles de cosas que la gente había dicho, pues yo tengo aquí esto, pues aquí esto está guardado. Ahora, el Museo de Olivenza hoy es para verlo, claro, es para verlo. Como el de Garrovillas, que no sé si lo conocen, ¿no? Que es una delicia. Pues Garrovilla es como un pabellón polideportivo enorme, uno de los museos etnográficos más bonitos que yo he visto. Garrovillas del Connétaro. Y que Garrovillas precisamente es uno de los pueblos de los que más conserva. No sé si en etnografía le han echado cuenta también, le han hecho asunto al tema lingüístico, ¿no? Porque, por ejemplo, precisamente Garrovillas es como muy conocido de siempre de los pueblos alrededor, en el instituto mismamente, Ogaño, que decimos hoy en día, en el instituto de Brozas. Sí. Me comentan eso, es decir, que aún hoy día los muchachos de Garrovillas todavía es como lo de Navas o de Brozas, es como, joder, chacho, es que estos hablan... Muy raro. Pues mire, Garrovillas precisamente ha montado... Garrovillas ha montado su oficina de turismo, lo ha hecho la alcaldesa, y te ofrecen una visita gratuita, guiada, y es una delicia. Y yo les invito a que los fines de semana, por ejemplo, porque desde hace muchos años la plaza de Garrovillas está libre de coches y se merece. Está el Corral de Comellas, el único de España que tiene 3 plantas. Sí, conozco, sí. Y además tienen la posibilidad de hacer una visita guiada, solo tienen que concertarla, entran en la página de Ayuntamiento de Garrovillas o en el Facebook, que se puede meter y lo van a hacer. Oye, pues quizás que le podíamos hacer ese proponimiento de hacer una visita en Garrovillano, ¿no? Hoy Elizabeth, la alcaldesa, va a estar encantada, si se lo dices, va a estar encantado. Pero encantada. Además promociona mucho soy Garrovillas. Es que decir, ¿qué tenemos para poner en valor Garrovillas? Pues, claro. Nosotros en Onda Cero tenemos la suerte de tenerte a ti, que a mí me encanta, que nos hagas estos regalos tan bonitos, que tu buen amigo, ¿cómo lo buscamos en Facebook? Me has dicho en redes. Aníbal Martín. Aníbal Martín, búsquenlo, porque este investigador nos va a dar muchas sorpresas en próximos programas. Daniel Gordo, qué placer tenerte otro año más. Muchas gracias. Tanto gusto, Vicente. Escuchas Onda Cero Cáceres,